La macroeconomía es lo más imprescindible que podría llegar a tener un país si no estuviera por encima de ella la política, que es de la cual depende. Por eso que ahora lo tengo en línea a Daniel González, columnista de La Voz del Interior, para ver qué está pasando en la política argentina, cuál es la visión que él tiene de estos momentos tan especiales que estamos atravesando. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Rubén, igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo está tu visión en este momento para el país que estamos transitando en este momento? Perdón por las redundancias. No, es una situación singular, nunca antes hemos vivido, ni yo creo que las generaciones anteriores, una situación tan singular como esta, Rubén. Una situación donde pareciera que los debates tradicionales, muchos de ellos, sobre todo en la economía, están suspendidos en el tiempo y han recibido trastocamientos a raíz de la pandemia y de la cuarentena, que no son la misma cosa. Una cosa es la pandemia y otra cosa es la forma en que se administra la pandemia, que es la cuarentena. La pandemia y la cuarentena han trastocado todo y han hecho que han creado la posibilidad que en materia económica los gobernantes puedan echarle la culpa a la pandemia de todo cuanto está ocurriendo en el país. Entonces eso hace que el debate quede completamente distorsionado. Los que decíamos que emitir tal inflación, bueno, aparecen ahora en el gobierno diciendo, bueno, pero ahora hay que emitir porque la recaudación impositiva no alcanza. Bueno, y tienen razón, es cierto eso. Entonces, todos los debates están siendo trastocados o suspendidos de alguna manera hasta tanto esta situación se regularice. Ahora bien, en materia política, el gobierno está dando pasos inapropiados, claramente inapropiados, como intentar una reforma judicial que necesita amplios consensos para ser llevada a cabo. Lo mismo que una reforma de la Constitución, por ejemplo. Necesita consensos muy amplios y el gobierno ni se preocupa por obtenerlos. Al revés, diría yo, están tratando de impulsar contra la voluntad de la mitad del país, por lo menos, una reforma judicial que con claros beneficios, en especial para una persona, ¿no es cierto? Está pensada fundamentalmente para una persona, que es liberar de culpa y cargo y quizás darle un premio a la vicepresidenta Cristina Fernández. Claro, ahí se escucharon entre ayer y hoy dos buenas noticias, Daniel, ¿no? Porque por un lado, la gente de La Baña ha dejado trascender de que no están dispuestos a apoyar esto en diputados. Y hoy La Voz del Interior, tu diario, publica de que el gobernador Schiaretti tampoco estaría dispuesto a darle los votos. Por lo tanto, me parece que si logran en el Senado que pase fácilmente, porque tienen mayoría, lógicamente, como fue históricamente siempre el peronismo en ese aspecto, pero en diputados se le va a hacer muy, muy difícil, ¿no? Está bien, eso sí, yo he leído y he escuchado esa información. La Baña se ha pronunciado en contra y lo de Schiaretti, habrá que ver si se confirma esto que se ha dicho de que los 4 diputados que responden a él, entre los cuales está su propia esposa, van a confirmar el hecho de no apoyar esta reforma. Yo creería, si esto se confirma, si lo de Schiaretti se confirma, yo pienso que su posición es representativa también de otros gobernadores del país que no ven con buenos ojos la consolidación de, digamos, en el
poder dentro del justicialismo, no ven con buenos ojos estos gobernadores la consolidación de Cristina en referencia con Alberto Fernández, ¿no? Así que yo celebro estos dos datos, sobre todo si se confirman, ¿verdad? Son muy importantes. Acabas de hacer una introducción a un tema del cual yo te quería preguntar opinión, porque no sé si es así o estoy en lo cierto, pero pareciera que dentro del oficialismo se está insinuando una brecha que cada vez es más profunda, donde por un lado está la corriente albertista, para llamarlo de alguna manera, con una vocación un poco más de centro, ahí nomás, no voy a hablar de centro-derecha, de centro. Pero por el otro lado aparece la izquierda del kirchnerismo, encarnizada en ir hacia a un socialismo del siglo XXI, a más intervencionismo, toma de tierras, reforma urbana. Esas dos fuerzas, si se profundiza esa brecha, ¿vos para dónde pensás que termina todo esto? Bueno, es difícil saberlo eso, ¿no es cierto? Pero evidentemente el peronismo siempre ha tenido una izquierda y una derecha. En propios tiempos de Perón había un grupo de izquierda que lo desafiaba claramente, que eran los montoneros. Cristina y el grupo de intelectuales que la rodea, de algún modo ha heredado esa tradición dentro del peronismo. Y se le atribuye a Alberto Fernández, digo se le atribuye porque él no da demasiadas muestras de, por así decirlo, de estar decidido en una posición distinta a la de Cristina. Al contrario, él cada vez que puede certifica el hecho de que él y Cristina son lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la política exterior de Alberto Fernández es una política exterior que está, yo diría, plenamente coincidente con los deseos de la expresidenta, ¿no es cierto? Alberto Fernández no ha demostrado, al menos hasta ahora, una independencia de criterio que tienda a consolidar un espacio propio distinto del que representa Cristina Fernández. Él, cuando asumió, dijo que iba a gobernar en forma conjunta con los gobernadores. Eso demostraba en ese momento una intención de cierta independencia, pero digamos que pasado el tiempo no se ha generado, y Alberto Fernández no ha contribuido a generar un espacio propio diferente al de Cristina Fernández. Es cierto, con lo cual se demuestra esto que al principio se decía, ¿no? De Cristina con los hilitos manejando al títere, se confirma realmente, pero estamos hablando de una brecha, ¿no? Y te quería preguntar también, Daniel, por la otra brecha, porque en Cambiemos pareciera que se profundizan las diferencias entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo lo ves eso? Sí, es verdad eso, es verdad. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se han mostrado más propensos a una conciliación con el gobierno nacional. Es como si ellos encarnaran una línea más dialoguista, contrapuesta a la de Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, y el propio Macri, quizás, aunque Macri se mantiene un poco al costado de todas estas disputas, que serían ellos una digamos que ellos expresarían una tendencia más confrontativa hacia el gobierno. Yo te diría que la regla de oro en esto va a ser la siguiente:
Si predomina, a medida que se muestra un predominio de Cristina Kirchner dentro de la alianza oficialista, más chance de consolidación y más importancia va a cobrar la línea dura del macrismo. Y al revés, si se consolida Alberto Fernández, va a predominar dentro de la oposición la línea más dialoguista. Esto es casi una tautología, esto es así, ¿no es cierto? Lo que sucede, lo ha demostrado la manifestación del 17 de agosto, de que hay un gran rechazo hacia la reforma judicial, un gran rechazo a la reforma judicial, y la reforma judicial que es percibida por la mitad de la población, por lo menos, como un intento de impunidad, en primer lugar, hacia Cristina Fernández. Eso tiene un gran rechazo y eso da mucho más aire e influencia a los que son más confrontativos con el gobierno, es decir, a Patricia Bullrich y a Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Muy buena la descripción que haces respecto a que si se consolida la posición de Cristina, más se va a consolidar la posición de una oposición dura, ¿no? Como la que están encarnando Pichetto, Patricia Bullrich y compañía. Es así, efectivamente es así. Sí, ahora, por la forma en que se están dando las cosas, el mal manejo de esta cuarentena, por un lado, el mal manejo de la economía, por otro lado, porque están emitiendo muchísimo y con muchos problemas, no solamente económicos, sino también financieros. El destino de toda esta gestión está hacia un fracaso ruidoso, por decirlo de alguna manera, lo cual alentaría la posición de los duros de Cambiemos. Ahora viene la pregunta, ¿vos le ves plafón a Macri para el futuro? Es incierto eso, es incierto. Macri tiene, según las encuestas que se realizan, una gran cantidad de rechazo en la gente, porque se ha impuesto la idea de que Macri debía solucionar los problemas argentinos en 4 años, y eso evidentemente no ocurrió, sobre todo los problemas económicos. Esa era la demanda de una parte de la población, o la creencia de que Macri debía en 4 años solucionar problemas que llevan 70 años. Esa es la forma de medir los procesos que tiene justamente el populismo, que cree que uno sube al gobierno, aprieta 4 botones y todo se acomoda. Y esto no es así. Los problemas argentinos tienen una larga data y requieren también un tiempo prolongado. Y cuando hablamos de tiempo prolongado, hablamos de 20 o 30 años. Un gobierno aportará algo, otro vendrá después y mejorará eso, y así hasta que tratemos de encarrilar el país, ¿verdad? Pero las encuestas dicen que Macri no está muy bien posicionado, y yo creo que Macri, si él ve que no está bien posicionado, se va a hacer a un lado y va a ceder su lugar a alguien a quien las encuestas señalen como en una mejor posición para enfrentar las elecciones. Está bien lo que describís, me parece muy bueno, pero acá hay que también, yo por lo menos, que estoy bastante indignado con Macri, porque todo lo que vos dijiste, él se encargó de ponerlo en la opinión pública. Él en septiembre, octubre del 2015, empezó a hablar de que iba a terminar su gestión con pobreza cero, que no iba a haber desocupación, que la inflación la manejaba de taquito. Realmente él se encargó de instalar eso en la opinión pública. Después, cuando estaba en el poder, se dio cuenta que no era tan así, se equivocó mal, pero una equivocación como la de Macri, como la de la Rúa, como la de Alfonsín en lo económico, por ejemplo, haberlo puesto a Grispun de ministro de Economía, un desastre, eso en realidad lo que hace es algo más de todo lo que hicieron los anteriores gobiernos, pero Macri hizo algo más todavía que lo pone muy mal, por lo menos desde mi punto de vista.
Macri ha dejado en el discurso de los populistas el vocablo de que, viste, que el liberalismo no sirve para nada. Mirá lo que hizo Macri. Entonces, el problema está en que Macri nunca actuó de manera liberal en el gobierno. Nunca liberó los mercados como correspondía, siguió interviniendo en los mercados. Es decir, hizo un populismo de cuello blanco, si querés, de cuello duro o de guante blanco, pero nada más que eso. Pero Macri le ha hecho un enorme daño al liberalismo, que ahora tiene que remontar esta cuesta, y yo veo que no, están ahí desperdigados, uno forma un grupo por un lado, otro por otro lado. Me parece que lo de Macri es para analizarlo con más profundidad, pero ha sido muy desastroso para el país. ¿Me permitís algo, Rubén? Yo creo que Macri tuvo una gran cuota de ingenuidad. Él pensó que los problemas se solucionaban con gran facilidad. Por ejemplo, la inflación, que él decía. Yo tuve ocasión de conversar con gente que después integró el gabinete de Macri en materia de economía, y ellos en los días previos a la asunción, y ellos tenían una visión muy sencilla: eliminamos los subsidios y logramos el déficit cero. Pero eliminar los subsidios supone un conflicto político de dimensiones ciclópeas. Entonces eso, desde el punto de vista de la política, no era posible. Lo mismo le ocurrió con otras ideas a Macri, que él veía sencillas, y después, llegado al poder, se encontró con que tenía que, digamos, que enfrentar al peronismo, a los sindicatos, yo te diría que hasta a la Iglesia Católica, que movilizaba a los piqueteros, etcétera, etcétera, y eso es imposible. Eso resultó imposible. Lo que sí Macri hizo un gran aporte es en lo institucional, donde, digamos, puso muchas fichas allí y mejoró la calidad institucional del país, un clima de libertad que no se vivía antes. Ahora bien, esto me hace llegar a mí a una conclusión, digamos, que se puede tomar más que como una conclusión, como una hipótesis, que es la siguiente. Aquí, ¿quién transformó desde el 83 en adelante? ¿Quién hizo las transformaciones más profundas? Las hizo Carlos Menem, que fue un peronista, que subió al poder y hizo lo contrario a lo que se esperaba que iba a hacer. A lo mejor también lo contrario a lo que se esperaba que él mismo iba a hacer. Hizo una transformación, privatizaciones, podrán decir para bien o para mal. Lo cierto es que logró combatir durante 10 años con éxito a la inflación. Ahora bien, las hizo un peronista que fue acusado de traidor por muchos de los dirigentes de su propio partido. Entonces yo me pregunto, ¿no será que los tremendos ajustes que demanda la economía argentina las va a tener que hacer también un peronista traidor, digamos así? En el sentido de que para alguien de la oposición resulta completamente imposible lidiar con los sindicatos, con los piqueteros, con los políticos peronistas, cuando desde el poder quiere hacer las cosas que en este país hay que hacerlas, los ajustes que son odiosos, que son antipopulares, pero que sin embargo hay que hacerlos, porque si no, el país nunca va a poder salir de la parálisis en que está. Entonces la pregunta es, fíjate, Rubén, una cosa: cuando Rodolfo Terraño, en el gobierno de Alfonsín, percibió que el estado que había, donde él era ministro de Obras Públicas, no servía para nada, y sugirió hacer acuerdos, por ejemplo, el acuerdo Aerolíneas SAS, y hacer algunas privatizaciones, Eduardo Menem desde el Senado lo acusaba de traidor a la patria por querer privatizar. Y después vino Carlos Menem y privatizó absolutamente todo.
Algunas cosas como YPF eran insostenibles en manos del Estado, era la única empresa estatal petrolera, la única empresa petrolera, mejor dicho, que daba pérdidas en el mundo. Entonces, yo me pregunto si a lo mejor es alguien de dentro del peronismo el que puede hacer las alianzas y tiene la capacidad de persuasión necesaria para convencer a sindicatos, piqueteros, dirigentes peronistas, varones del conurbano bonaerense, etcétera, que hay que hacer algunas cosas que son duras de tragar, ¿verdad? Eso es lo que... Macri, visto ahora, está bien que lo estamos viendo con el diario del lunes, ¿no es cierto? Visto ahora, Macri estaba, como dice la película, muerto al llegar, porque los problemas que tenía por delante resultaban insalvables para un gobierno que tuviera que lidiar con el peronismo, ¿no? Está bien. Me pareció escucharlo a Pancho Luján de que nos quedaban 30 segundos nada más. Si es así, te hago la última pregunta, Daniel. ¿Cómo lo ves en el futuro de la política nacional, si es que él lo quiere tener? ¿Cómo lo ves al gobernador Schiaretti? El gobernador Schiaretti es, a mi modo de ver, uno de los mejores dirigentes peronistas de todo el país. Uno de los mejores. Él tiene conciencia plena de los problemas económicos del país y tiene conciencia plena de que los problemas económicos del país necesitan algunos ajustes completamente distintos a la política tradicional del peronismo. De tal manera que yo lo vería muy bien en el concierto nacional con responsabilidades mayores que las que él tiene ahora. Tiene que animarse, yo coincido contigo. Te agradezco mucho que hayas participado del programa, Daniel, así que nos vamos a volver a encontrar seguramente. Te mando un gran abrazo.